Mi nombre es Antonio Mendoza. Tengo 65 años y durante 3 largos años mi nuera Sofía me prohibió ver a mis nietos. Me dijo que no quería que se parecieran a mí, a un simple jardinero que olía a tierra y sudor. Pero cuando su esposo la abandonó con una deuda de 200,000 pesos, vino llorando a mi puerta. Si me escuchas, te voy a contar cómo la vida me enseñó que la dignidad no se compra con dinero. Todo comenzó un domingo de marzo, hace exactamente 3 años y 4 meses. Yo había llegado a la casa de mi hijo Gabriel en San Rafael, cargando una bolsa de naranjas dulces que había cosechado en el patio de mi casita en Colonia Obrera. Las naranjas estaban perfectas, jugosas, con ese olor que solo Dios sabe dar a las frutas cuando las cuidas con amor. Quería que Lucas y Emilia, mis nietos adorados, las probaran. Lucas tenía entonces 8 años y siempre me preguntaba cómo crecían las plantas. Emilia, mi pequeña princesa de 5 años, me pedía que le enseñara a plantar flores como las que veía en mi vivero Flores del Valle. Toqué la puerta de madera barnizada, esa puerta tan elegante que costaba más que lo que yo ganaba en 2 meses. Sofía abrió, vestida con uno de esos vestidos blancos que parecían salidos de una revista. Su cara cambió cuando me vio, como si hubiera olido algo desagradable. No me saludó, no me sonrió. Simplemente me miró de arriba abajo, fijándose en mi camisa de trabajo, en mis manos manchadas de tierra, en mis zapatos viejos pero limpios. «¿Qué haces aquí, Antonio?», me preguntó con esa voz fría que ya conocía bien. Yo levanté la bolsa de naranjas y le dije que había venido a ver a los niños, como hacía cada domingo desde que nacieron. Ella se cruzó de brazos y me dijo algo que se me quedó grabado como hierro candente en el alma. «Aléjate de mis hijos. No quiero que se parezcan a ti». Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. Durante unos segundos no pude hablar. ¿Cómo una mujer podía decirle eso al abuelo de sus hijos? Yo, que había cuidado a Gabriel desde que su madre murió cuando él tenía 12 años. Yo, que trabajé doble turno en el vivero para que estudiara administración. Yo, que nunca le faltó un peso para sus estudios, aunque tuviera que comer frijoles toda la semana. «Sofía, yo solo quiero ver a mis nietos», le dije con la voz temblorosa. «Son mi sangre, son todo lo que tengo». Ella movió la cabeza y me respondió que sus hijos no necesitaban un abuelo pobre que les llenara la cabeza de ideas raras sobre plantas y jardines, que ella quería que crecieran como niños decentes, rodeados de gente exitosa como la familia de ella, no como jardineros que se ganaban la vida con las manos sucias. En ese momento apareció Gabriel en la puerta. Mi hijo, mi Gabriel, al que había criado con tanto amor y sacrificio. Pensé que me defendería, que le diría a su esposa que estaba siendo injusta. Pero cuando la miré esperando su apoyo, él bajó la cabeza y murmuró: «Papá, tal vez es mejor que no vengas tan seguido. Los niños necesitan concentrarse en sus estudios». Ahí se me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi propio hijo, mi sangre, me estaba echando de la vida de mis nietos. No dije nada más. Dejé la bolsa de naranjas en el escalón y me fui caminando despacio por esas calles bonitas de San Rafael, sintiendo cómo cada paso me alejaba de lo que más amaba en este mundo. Desde ese día comenzó mi exilio. 3 años, 4 meses y 15 días sin poder abrazar a Lucas y Emilia. Pero no creas que me quedé cruzado de brazos. Cada mañana, después de abrir el vivero a las 6, manejaba mi vieja pick-up hasta la escuela primaria Benito Juárez y me escondía detrás de los árboles de bugambilia para ver a mis nietos entrar a clases. Los veía crecer desde la distancia como quien cuida una planta que no puede tocar. Lucas se había puesto más alto. Ya no era ese niño pequeño que me ayudaba a regar las flores. Emilia había perdido esos cachetes gorditos de bebé y ahora corría como una gacela por el patio de la escuela. Los miraba jugar con sus compañeros y me preguntaba qué les habrían dicho sobre mí. ¿Les dijeron que su abuelo había muerto? ¿O que era un hombre malo del que debían alejarse? En mi camioneta guardaba bolsas llenas de juguetes que compraba pero nunca pude entregar. Carritos para Lucas, muñecas para Emilia, libros de cuentos, dulces tradicionales como los que mi madre me daba cuando era niño.
Cada cumpleaños, cada día de Reyes, cada fecha especial, yo compraba regalos que se quedaban guardados en mi closet, esperando un día que parecía nunca llegar. Trabajando en el vivero entre las plantas, hablaba con ellas como si fueran mis confidentes. Les contaba de mis nietos mientras regaba las rosas o podaba los geranios. ¿Saben qué, florecitas?, les decía a las margaritas blancas. Lucas preguntaba por qué las plantas necesitan agua y sol. Le hubiera explicado que es como el amor de un abuelo, constante, necesario, que nunca se acaba aunque no lo veas. Las noches eran lo peor. Me sentaba en mi sillón viejo frente al televisor, pero no podía concentrarme en nada. Miraba las fotos de cuando Gabriel era pequeño y me preguntaba dónde había fallado como padre. ¿Cómo era posible que mi hijo permitiera que me alejaran de sus hijos? ¿Acaso no recordaba todas las veces que lo llevé al doctor cuando estaba enfermo? Todas las noches que me desvelé cuidándolo, todos los pesos que ahorré para que tuviera una vida mejor que la mía. Mis clientes del vivero comenzaron a notar mi tristeza. Doña Carmen, que venía cada sábado por sus petunias, me preguntaba por qué ya no sonreía como antes. Don Roberto, el señor que compraba tierra para su huerto, me decía que las plantas se daban cuenta cuando su cuidador estaba triste. Yo les explicaba mi situación y todos movían la cabeza con lástima. Las familias de dinero son diferentes, Antonio, me decía doña Carmen. Creen que ser pobre es una enfermedad que se contagia. Un día de diciembre, mientras decoraba el vivero con flores de Nochebuena para la temporada navideña, vi pasar a Gabriel con los niños por la calle. Se dirigían al centro comercial, cargados de bolsas de regalos caros. Lucas ya casi me llegaba al hombro, y Emilia tenía el cabello más largo, recogido en una coleta como le gustaba a su madre. Estuve a punto de salir corriendo para abrazarlos, pero recordé las palabras de Sofía y me quedé inmóvil detrás del mostrador, viendo cómo mi familia desaparecía entre los coches. Esa noche lloré por primera vez en muchos años. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió mi esposa Rosa, porque cuando ella se fue, sabía que había vivido nuestro amor completamente. Pero con mis nietos sentía que me habían robado los mejores años, esos años en los que podría haberles enseñado todo lo que sé sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre cómo encontrar alegría en las cosas sencillas. Seguí comprando juguetes que guardaba en cajas marcadas con para Lucas y para Emilia. Mi pequeña casa de colonia obrera se fue llenando de regalos fantasma, de amor no entregado, de abrazos que nunca pude dar. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que ese fuera el día en que Gabriel recapacitara, en que me llamara para pedirme perdón, en que los niños vinieran corriendo a mis brazos gritando, ¡Abuelo! Pero los días se volvieron meses y los meses se volvieron años. 3 años de ver crecer a mis nietos desde las sombras, 3 años de amor guardado en el pecho como agua que no encuentra río por donde correr. Si me escuchas, hermano, sabrás que no hay dolor más grande que el de un abuelo separado de su descendencia por el orgullo y la soberbia de otros. Era un martes de septiembre cuando doña Carmen llegó al vivero más temprano que de costumbre. Yo estaba regando las begonias rojas que acababan de llegar de Xochimilco cuando la vi caminar rápido por el sendero de grava, con esa cara de quien trae noticias frescas. Doña Carmen es de esas mujeres que saben todo lo que pasa en el barrio antes que nadie, y por la forma en que movía la cabeza, supe que traía algo gordo. «Antonio, ¿ya te enteraste?», me dijo sin ni siquiera saludar, acercándose tanto que pude oler su perfume barato mezclado con el aroma del café de la mañana. Dejé la manguera y me volteé hacia ella, limpiándome las manos en el delantal. «¿Enterarme de qué, doña Carmen?», le pregunté, aunque algo en mi pecho ya se había puesto tenso. «De tu hijo Gabriel», me dijo bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos entre las plantas. «Se fue, Antonio. Se fue con la secretaria del banco, una tal Valeria. Dejó a Sofía con todo el cochinero encima». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi Gabriel, había abandonado a su familia. Había dejado a mis nietos sin padre. Doña Carmen siguió hablando mientras yo trataba de procesar la información.
Me contó que su comadre, la que limpia en el banco donde trabajaba Gabriel, había visto cómo él vaciaba su escritorio un viernes por la tarde, que lo habían visto subirse a un coche con una mujer joven, rubia, de esas que usan faldas muy cortas y tacones altos, que había dejado una carta para el gerente renunciando a su puesto, y otra carta para Sofía que decía que ya no podía seguir fingiendo ser feliz. ¿Y mis nietos? Fue lo primero que pude decir. ¿Cómo están Lucas y Emilia? Doña Carmen suspiró y se sentó en una de las sillas de plástico que tengo para los clientes. Pues imagínate, pobres criaturas. Sofía está como loca, corriendo de banco en banco, tratando de arreglar el desmadre que le dejó tu hijo. Me enteré de que Gabriel no solo había abandonado a su familia, sino que había dejado deudas enormes. 200,000 pesos en tarjetas de crédito, la hipoteca de la casa en Las Lomas atrasada 3 meses, préstamos del banco que él mismo había autorizado usando su posición. Sofía había despertado un día pensando que era una señora acomodada, y al siguiente se encontraba con que era una mujer sola con 2 niños y una montaña de deudas que la iban a enterrar. Durante las siguientes semanas, a través de doña Carmen y otros chismes del barrio, me fui enterando de pedacito en pedacito cómo se había desmoronado el mundo perfecto de mi nuera. Primero perdieron el coche, un BMW plateado que Gabriel había comprado a crédito para impresionar a los amigos. Después comenzaron las llamadas de los bancos, los abogados, las amenazas de embargos. Sofía había corrido donde sus padres, don Ricardo y doña Patricia, esa pareja de ricachones que siempre me habían mirado como si fuera un insecto. Pensé que ellos, con todo su dinero y sus aires de grandeza, ayudarían a su hija en el momento más difícil. Pero según me contó doña Carmen, que se enteró por la mucama de los señores, ellos le habían dado la espalda a Sofía. «Tú te casaste con ese hombre contra nuestros consejos», le había dicho don Ricardo a su hija. «Nosotros te advertimos que la familia de él no era de nuestro nivel. Ahora que se comprobó que teníamos razón, tú te haces responsable de tus decisiones». Doña Patricia, esa mujer fría como un témpano, había agregado que no iban a arriesgar su reputación ni su dinero por los errores de un yerno que siempre supieron que no servía. Me dolía saber que mis nietos estaban sufriendo, pero al mismo tiempo, una parte pequeña y mezquina de mi corazón sintió una extraña satisfacción. Esa Sofía tan orgullosa que me había dicho que no quería que sus hijos se parecieran a mí, ahora estaba descubriendo lo que significaba estar sola y sin dinero. Esos padres suyos tan elegantes, que nunca me habían dirigido la palabra en las pocas ocasiones que coincidimos, ahora le estaban enseñando lo que valía realmente su amor familiar. Pasaron 2 meses. Octubre llegó con sus lluvias, y yo seguí con mi rutina de siempre. Abrir el vivero, cuidar las plantas, cerrar al atardecer. Pero ahora mis visitas secretas a la escuela de los niños tenían un sabor diferente. Los veía más delgados, con ropa que ya no era tan nueva, con caras que habían perdido esa alegría despreocupada de los niños ricos. Lucas caminaba con los hombros caídos, como un hombrecito que había crecido de golpe. Emilia ya no corría por el patio con la misma energía de antes. Una tarde de noviembre, mientras podaba unos rosales que estaban floreciendo fuera de temporada, escuché el ruido de un coche que se detenía frente al vivero. Levanté la vista y casi se me cae la tijera de las manos. Era Sofía, bajándose de un taxi viejo y maltrecho. Ya no traía su BMW, ya no vestía esos trajes elegantes. Llevaba unos jeans desteñidos, una blusa sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Se acercó caminando despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando la tuve cerca, pude ver que había llorado mucho. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida, las manos temblorosas. Era la misma mujer que 3 años atrás me había dicho que me alejara de sus hijos, pero ahora parecía un fantasma de sí misma. «Antonio», me dijo con una voz quebrada que apenas pude reconocer, «necesito hablar contigo». Yo seguí podando los rosales, sin mirarla directamente. Después de tanto tiempo de silencio y desprecio, no iba a ponerle las cosas fáciles. «Dime, Sofía, te escucho».
Ella se quedó parada ahí varios minutos, como si estuviera juntando valor para hablar. Finalmente se le quebró la voz y comenzó a llorar. No un llanto elegante de señora fina, sino un llanto desesperado, de animal herido. Se fue Antonio. Gabriel se fue y me dejó sola con todo. Los bancos me van a quitar la casa. Ya no tengo trabajo, ya no tengo dinero, ya no tengo nada. Dejé las tijeras y la miré de frente por primera vez en años. ¿Y qué quieres que haga yo, Sofía? Yo soy solo un jardinero pobre que huele a tierra, ¿recuerdas? Un hombre del que no querías que se acercaran tus hijos. Mis palabras le pegaron como bofetadas, pero yo tenía 3 años de dolor acumulado y no iba a tragarme mi dignidad tan fácil. Por favor, me suplicó, cayendo casi de rodillas junto a las macetas de geranios. Ya no sé qué hacer. Mis papás no me quieren ayudar. Los amigos que creía tener desaparecieron en cuanto se enteraron de mi situación. Lucas y Emilia preguntan por qué ya no tenemos comida como antes, por qué tuvimos que vender los juguetes. No tengo a dónde más ir. La vi llorar ahí, entre mis plantas, y por un momento recordé a la mujer joven que había llegado de la mano de Gabriel hace tantos años. Una muchachita bonita que sonreía tímidamente cuando mi hijo me la presentó como su novia, antes de que el dinero y los prejuicios la convirtieran en la mujer amargada que me había echado de la vida de mis nietos. Sofía, le dije suavemente, acercándome para ayudarla a levantarse. Vamos adentro. Te voy a preparar un café y vamos a hablar como la gente. Ella me miró con sorpresa, como si no esperara esa gentileza después de cómo me había tratado. Pero yo había aprendido que el rencor es como una mala hierba. Si la dejas crecer, termina matando todo lo bueno que tienes alrededor. La senté en mi pequeña cocina, le preparé un café de olla bien cargado y le puse enfrente un plato con galletas María. Ella tomó el café con las manos temblorosas, como si fuera lo primero caliente que tomaba en días. Cuéntame todo, le dije. Desde el principio. ¿Cómo fue que Gabriel se fue? Entre sollozos y sorbos de café, Sofía me contó la historia completa. Gabriel llevaba meses portándose raro, llegando tarde, recibiendo llamadas que contestaba en secreto. Ella pensaba que eran problemas del trabajo, pero la verdad era que se había enamorado de Valeria, la secretaria de 25 años que trabajaba en recursos humanos del banco. Una mañana desperté y encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Me dijo limpiándose los ojos con una servilleta. Decía que ya no podía seguir fingiendo, que se había enamorado de otra persona y que se iba a Cancún con ella, que lo perdonara, pero que no podía vivir una mentira más tiempo. Gabriel se había llevado todos los ahorros de la cuenta conjunta. Había usado las tarjetas de crédito al máximo, comprándole regalos caros a su amante. Había firmado préstamos aprovechando su posición en el banco, dinero que seguramente usó para financiar su nueva vida de amor. Y había dejado todo el desastre legal y financiero en manos de una mujer que nunca había trabajado en su vida, que no sabía ni cómo leer un estado de cuenta bancario. Los abogados del banco me dijeron que como era su esposa, yo tengo que responder por las deudas, me explicó Sofía. Pueden embargar la casa, los muebles, todo lo que teníamos, y encima Gabriel desapareció, cambió su teléfono, no contesta emails, es como si se hubiera esfumado del mundo. Le pregunté por mis nietos, cómo estaban tomando la ausencia de su papá. Sofía suspiró profundo antes de responder. Lucas me pregunta todos los días cuándo va a volver su papá. Emilia llora por las noches y dice que ella hizo algo malo, por eso se fue. Yo no sé qué decirles. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre prefirió a otra mujer antes que a él? Mientras la escuchaba, sentí una mezcla de emociones que me revolvía el estómago. Rabia contra mi hijo por ser tan cobarde y egoísta. Lástima por esos niños inocentes que estaban pagando los errores de sus padres. Y una tristeza profunda por todos esos años perdidos, por todas las oportunidades desperdiciadas de ser el abuelo que quería ser. Sofía, le dije cuando terminó de contarme todo, ¿sabes por qué viniste aquí? ¿Por qué después de 3 años de tratarme como basura, ahora estás sentada en mi mesa pidiendo ayuda? Ella bajó la cabeza, avergonzada. Porque ya no tengo a nadie más, porque necesito ayuda, y tú eres el único familiar que les queda a mis hijos.
No, le dije con firmeza. Viniste aquí porque en el fondo sabes que me portaré mejor contigo de lo que tú te portaste conmigo, porque sabes que yo amo a esos niños más que a mi propia vida, y que por ello soy capaz de perdonar hasta lo imperdonable. Sofía levantó la vista y me miró directo a los ojos por primera vez en toda la conversación. En esa mirada vi algo que no había visto nunca antes: respeto. Tal vez por primera vez en su vida entendía lo que significaba la dignidad real, esa que no se compra ni se vende, sino que nace del alma. Me quedé mirándola un largo rato, tomando mi propio café mientras procesaba todo lo que me había contado. 3 años, 4 meses y 15 días habían pasado desde que esta mujer me había cerrado la puerta en las narices. 3 años de ver a mis nietos crecer desde las sombras, como un ladrón que roba momentos ajenos. Y ahora estaba aquí, en mi humilde cocina, pidiendo mi ayuda con lágrimas en los ojos. Sofía, le dije finalmente, dejando mi taza sobre la mesa de madera rayada. Si quieres mi ayuda, va a ser bajo mis condiciones, y te voy a decir desde ahorita que no van a ser fáciles. Ella asintió desesperadamente, como quien se ahoga y encuentra una rama a la cual aferrarse. Primero, continué, levantando un dedo, les vas a decir la verdad completa a Lucas y Emilia, toda la verdad sobre por qué me alejaste de ellos. No vas a endulzar nada, no vas a inventar cuentos bonitos. Les vas a decir que tú decidiste que no me vieran porque te daba vergüenza que su abuelo fuera un jardinero pobre. Sofía palideció aún más de lo que ya estaba. Antonio, son muy pequeños para entender. Son lo suficientemente grandes para haber sufrido 3 años sin su abuelo. Le interrumpí, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Son lo suficientemente grandes para preguntarse por qué el abuelo que los quería tanto desapareció de sus vidas como humo, y ahora son lo suficientemente grandes para escuchar la verdad de boca de su madre. Le expliqué que no iba a ser una conversación privada en su casa, donde después podría cambiar la historia como le conviniera. Nos vamos a encontrar en la plaza de la iglesia San Miguel, el domingo después de misa de 11. Ahí, frente a Dios y frente a quien quiera escuchar, les vas a pedir perdón a tus hijos por haberlos privado de su abuelo, y me vas a pedir perdón a mí por 3 años de humillaciones. Sofía tragó saliva con dificultad. ¿Y después? ¿Me vas a ayudar con las deudas? Yo sonreí, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que había aprendido a cobrar sus cuentas despacio, pero seguro. Segundo, dije levantando otro dedo, vas a trabajar aquí en el vivero hasta que pagues hasta el último peso que Gabriel debe. No como jefa, no como supervisora, sino como cualquier empleado. Te vas a ensuciar las manos con tierra, te vas a partir la espalda cargando macetas, vas a aprender lo que significa ganarse el dinero con sudor honesto. La cara de Sofía fue un poema. Durante unos segundos pude ver cómo luchaba entre su orgullo herido y su desesperación. No sé nada de plantas, Antonio. Nunca he trabajado con las manos. Pues vas a aprender, le respondí sin una pizca de compasión. Igual que yo tuve que aprender a criar a Gabriel solo cuando su madre murió. Igual que tuve que aprender a vivir sin mis nietos cuando tú me los quitaste. La vida está llena de cosas que no sabemos hacer hasta que no nos queda más remedio que aprenderlas. Le expliqué las condiciones detalladamente. Trabajaría 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los niños podrían venir al vivero después de la escuela y quedarse hasta que ella terminara su jornada. Así yo recuperaría el tiempo perdido con ellos y ellos aprenderían lo que significa el trabajo honesto viendo a su madre ganarse cada peso. ¿Y el sueldo?, preguntó con voz pequeña. Le dije que le pagaría lo mismo que a cualquier empleado nuevo, 8,000 pesos mensuales. De esos, 5,000 se irían directo a pagar las deudas que había dejado Gabriel. Los otros 3,000 serían para que ella y los niños comieran y pagaran gastos básicos. Nada de lujos, nada de caprichos. Pero eso significa que tardaré años en pagar todo, protestó. Son 200,000 pesos, Antonio. Yo me encogí de hombros. Pues entonces vas a trabajar años. Mi hijo tuvo mucha prisa para endeudarse, pero tú vas a tener que tener paciencia para deshacer el cochinero que dejó.
Sofía se quedó callada mucho rato, dándole vueltas al café que ya se había enfriado. Finalmente me preguntó, ¿y si no acepto? ¿Si encuentro otra solución? Yo me levanté y comencé a recoger las tazas. Entonces te deseo mucha suerte, Sofía, pero no vuelvas por aquí cuando esa solución no resulte. Ella sabía que no tenía opción. Sus padres le habían dado la espalda, los amigos habían desaparecido, los bancos la estaban presionando. Yo era su única tabla de salvación en medio del naufragio que había hecho de su vida. Está bien, susurró finalmente. Acepto tus condiciones. Una cosa más, le dije antes de que se fuera. Durante todo el tiempo que trabajes aquí, no quiero escuchar una sola queja sobre el trabajo, sobre el sueldo, sobre nada. Tampoco quiero que les llenes la cabeza a los niños con ideas de que esto es temporal, de que pronto van a volver a su vida anterior. Esta es su vida ahora, y mientras antes lo acepten, más fácil les será adaptarse. El domingo siguiente, después de misa de 11, nos encontramos en la plaza de San Miguel como habíamos quedado. Yo llegué temprano y me senté en una de las bancas de hierro forjado que rodean la fuente central, esa fuente vieja donde los niños del barrio siempre juegan con barquitos de papel. El sol de octubre pegaba fuerte, pero había una brisa suave que movía las hojas de los laureles. Sofía llegó caminando despacio, de la mano con Lucas y Emilia. Los niños se veían confundidos, preguntándose qué hacían ahí, por qué su mamá los había traído a encontrarse con el abuelo que no veían desde hacía tanto tiempo. Lucas, ya casi un hombrecito de 11 años, me miraba con desconfianza. Emilia, mi pequeña de 8, me observaba con curiosidad, como si tratara de recordar quién era yo. Siéntense, les dijo Sofía señalando la banca frente a la mía. Los niños obedecieron sin decir palabra, pero pude ver en sus caras que sabían que algo importante iba a pasar. Había esa tensión en el aire que sienten los niños cuando los adultos van a hablar de cosas serias. Sofía respiró profundo y comenzó a hablar. Lucas, Emilia, ustedes siempre me han preguntado por qué no veían más a su abuelo Antonio. Yo les dije que él estaba muy ocupado, que tenía mucho trabajo, que no podía visitarlos, pero eso era mentira. Su voz se quebró un poco, pero continuó. La verdad es que yo le prohibí que los viera. Lucas frunció el ceño. ¿Por qué, mamá? Sofía me miró y yo asentí, animándola a continuar. Porque yo pensaba que era mejor para ustedes, porque su abuelo es jardinero, porque no tiene mucho dinero, porque yo quería que ustedes crecieran rodeados de gente diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Emilia con esa inocencia de los niños que van directo al grano. Sofía tuvo que hacer una pausa antes de responder. Más rica, con más dinero. Yo pensaba que eso era lo mejor para ustedes. Hubo un silencio largo. Lucas me miró y luego miró a su madre. ¿O sea que tú no querías que viéramos al abuelo porque es pobre? Cuando Sofía asintió con vergüenza, mi nieto mayor se puso de pie y gritó. Eso es horrible. Al abuelo le gustan las plantas y siempre olía bonito a flores. Emilia también se levantó, pero ella vino directo hacia mí. Abuelo, ¿es cierto que no nos pudiste ver porque mamá no te dejaba? Cuando asentí, se me lanzó a los brazos llorando. Yo te extrañaba mucho. Yo quería que vinieras a mi cumpleaños. Lucas se tardó más en acercarse. Se quedó parado entre su madre y yo, como si no supiera de qué lado ponerse. Finalmente me preguntó, «Abuelo, ¿tú estabas enojado conmigo? Por eso no venías». Le expliqué que nunca había estado enojado con ellos, que los amaba más que a nada en el mundo, que todos los días pensaba en ellos y rezaba para que estuvieran bien. «Entonces, ¿por qué no viniste aunque mamá no quisiera?», me preguntó con esa lógica aplastante de los niños. Le dije que los adultos a veces cometemos errores, que yo pensé que era mejor obedecer a su mamá para no causar problemas, pero que ahora me daba cuenta de que había sido un cobarde. Sofía cumplió su parte del trato. Ahí, frente a varias personas que habían salido de misa y se habían quedado curioseando, les pidió perdón a sus hijos por haberlos privado de su abuelo. También me pidió perdón a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, reconociendo que había sido injusta y cruel. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Lucas, siempre el más práctico.
Le expliqué que su mamá iba a trabajar conmigo en el vivero, que ellos podrían visitarme todos los días después de la escuela, que íbamos a ser una familia otra vez, aunque fuera una familia diferente a la que habían conocido antes. Los primeros días fueron extraños para todos. Lucas venía al vivero con los brazos cruzados, contestando con monosílabos cuando le preguntaba algo. No era grosero, pero tampoco era el niño cariñoso que recordaba. Me miraba trabajar con las plantas como si fuera un espectáculo interesante pero ajeno. Emilia, en cambio, recuperó la confianza más rápido. El segundo día ya me estaba preguntando por qué las flores tenían colores diferentes, por qué algunas plantas necesitaban más agua que otras, por qué los geranios olían tan rico cuando los tocabas. Era como si los años no hubieran pasado, como si fuera la misma niñita curiosa que me seguía por todos lados cuando tenía 5 años. Sofía trabajaba en silencio, aprendiendo a cargar bolsas de tierra, a regar las plantas sin ahogarlas, a limpiar las macetas sucias. Las primeras semanas se quejaba en silencio. Yo la veía sobarse la espalda cuando pensaba que no la miraba. La veía cómo se lastimaba las manos con las espinas de los rosales, pero cumplía con su palabra y no protestaba en voz alta. Una tarde de noviembre, mientras yo le enseñaba a Lucas cómo trasplantar un pequeño naranjo, el niño me preguntó de repente: «Abuelo, ¿tú nos perdonas por no haber venido a verte en tanto tiempo?» Me arrodillé para quedar a su altura y le dije que él y su hermana no tenían nada que perdonar, que ellos eran víctimas de las decisiones de los adultos. «Pero yo ya soy grande», insistió Lucas. «Ya podría haber venido solo». Le expliqué que los niños tienen que obedecer a sus papás, que él había hecho lo correcto siguiendo las reglas de su casa, aunque esas reglas estuvieran equivocadas. Poco a poco, Lucas comenzó a relajarse. Un día llegó corriendo del colegio para contarme que había sacado 10 en un examen de ciencias naturales sobre las plantas. Otro día me trajo un dibujo que había hecho de los dos trabajando juntos en el vivero. Emilia ya me decía abuelo con la misma naturalidad de antes y había empezado a llamar al vivero nuestra casa de las flores. El verdadero momento de reconciliación llegó en diciembre. Estábamos preparando las flores de Nochebuena para la temporada navideña, cuando Lucas me preguntó si podía ayudarme con una sorpresa especial. Quería que le enseñara a hacer un arreglo floral para regalarle a su mamá en Navidad. «Quiero que sepa que estoy orgulloso de ella», me dijo mientras elegía las flores más bonitas, «porque ahora trabaja muy duro y ya no dice cosas feas de ti». Trabajamos juntos toda una tarde, él aprendiendo a combinar colores y texturas, yo enseñándole los secretos que había aprendido en tantos años de trabajo con las plantas. Esa noche, cuando Sofía vio el arreglo que había hecho su hijo, se puso a llorar. No de tristeza, sino de una alegría mezclada con vergüenza. «Perdón, mijo», le dijo a Lucas abrazándolo. «Perdón por haberte enseñado cosas tan feas durante tanto tiempo». «Ya no importa, mamá», le respondió Lucas con esa sabiduría que a veces tienen los niños. «Ahora ya sabemos la verdad y podemos empezar de nuevo». Y ahí, entre las nochebuenas rojas y blancas, bajo la luz cálida de los focos del vivero, sentí que finalmente mi familia había comenzado a sanar. Los primeros meses de trabajo transformaron a Sofía de maneras que yo nunca imaginé posibles. La mujer que había llegado a mi vivero con las uñas perfectas y las manos suaves como seda, ahora tenía callos en las palmas y tierra permanentemente incrustada bajo las uñas. Al principio la veía luchando con las bolsas de sustrato de 20 kilos, arrastrándolas por el suelo porque no podía cargarlas. Para febrero ya las levantaba sin ayuda y las acomodaba en los estantes como cualquier trabajador experimentado. La primera semana fue un desastre completo. Sofía no sabía ni cómo agarrar correctamente una pala, y cuando le pedí que regara las petunias, casi las ahoga con tanta agua. «No tanto, mujer», le gritaba yo desde el otro extremo del vivero. «Las plantas son como los niños, necesitan agua, pero no que los ahogues con amor». Ella me miraba con esos ojos de no entender nada, empapada de sudor y con la blusa pegada a la espalda. Pero Sofía tenía algo que yo no esperaba: determinación. Tal vez porque sabía que no tenía opción, tal vez porque por primera vez en su vida entendía lo que significaba necesitar de verdad.
Cada mañana llegaba puntual a las 7, con el pelo recogido en una coleta sencilla y ropa que podía ensuciarse sin problemas. Ya no era la señora elegante de las Lomas, sino una mujer trabajadora del barrio Colonia Obrera. Don Ramiro, mi cliente más antiguo, fue el primero en conocer a mi nuera en su nueva faceta. Llegó un jueves por la mañana buscando tierra para su huerto de tomates, como hacía cada mes desde hacía 15 años. Sofía estaba cargando macetas recién llegadas cuando él se acercó al mostrador. ¿Y esta señorita quién es, Antonio?, me preguntó con esa curiosidad natural de la gente mayor. Es mi nuera, don Ramiro. Está aprendiendo el oficio. Sofía se acercó limpiándose las manos en el delantal, y yo pude ver cómo don Ramiro la evaluaba con esa mirada sabia de quien ha conocido a mucha gente en su vida. Mucho gusto, señor, le dijo Sofía con una sonrisa tímida. ¿En qué le puedo ayudar? Lo que pasó después me sorprendió. Don Ramiro comenzó a explicarle sobre su huerto, sobre cómo había luchado toda la temporada con una plaga de pulgones, sobre sus planes para expandir el área de siembra. Sofía lo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente quería aprender. ¿Y cómo sabe cuánta agua necesita cada planta?, le preguntó. ¿Hay alguna forma de evitar que se enfermen? Yo observaba la conversación desde lejos, fingiendo que clasificaba semillas, pero en realidad estudiando a esta nueva versión de mi nuera. La Sofía de antes hubiera encontrado aburrida la charla de un jardinero jubilado sobre tomates y pimientos. Esta nueva Sofía tomaba notas mentales y pedía consejos como si fuera una estudiante aplicada. Doña Carmen también notó el cambio. Un sábado llegó por sus geranios habituales y encontró a Sofía preparando una mezcla especial de tierra para plantas de interior. «Ay, muchacha, ¿tú eres la nuera de Antonio?», le preguntó con esa familiaridad que se permite la gente de barrio. «Sí, señora. ¿Le puedo ayudar en algo?». Doña Carmen le contó que tenía problemas con sus plantas de sombra, que se le estaban poniendo amarillas y no sabía por qué. Sofía la llevó hasta la sección de plantas de interior y comenzó a hacerle preguntas. ¿Dónde las tenía ubicadas? ¿Cada cuánto las regaba? ¿Habían recibido fertilizante recientemente? Yo me acerqué discretamente, curioso por ver cómo manejaba la situación. «Creo que el problema es el exceso de agua, señora Carmen», le dijo Sofía después de escuchar las respuestas. «Don Antonio me enseñó que las plantas de interior necesitan que la tierra se seque un poquito entre riego y riego». Luego le explicó cómo revisar la humedad del suelo metiendo el dedo en la tierra y le recomendó un fertilizante específico para recuperar el color verde. Cuando doña Carmen se fue, cargando sus nuevos geranios y las instrucciones escritas que Sofía le había preparado, yo me acerqué a mi nuera. «¿Cómo supiste lo del exceso de agua?», le pregunté, genuinamente curioso. Ella sonrió, y por primera vez desde que había empezado a trabajar conmigo, fue una sonrisa de verdadero orgullo. «Porque cometí el mismo error con las petunias de la entrada la semana pasada», me confesó. «Y usted me regañó tanto que nunca se me va a olvidar». Nos reímos juntos, y me di cuenta de que era la primera vez que reíamos juntos en todos los años que la conocía. Los niños se adaptaron rápidamente a la nueva rutina. Cada día después de la escuela, Lucas y Emilia llegaban al vivero corriendo, con sus mochilas rebotando en la espalda y gritando «¡Abuelo!» desde la entrada. Era el momento más feliz de mis días, ver esas dos figuritas atravesar el sendero de grava para lanzarse a mis brazos. Lucas se había convertido en mi ayudante oficial. Me seguía por todo el vivero preguntando por cada planta, memorizando nombres científicos como si fueran canciones. «Abuelo, ¿por qué esta se llama Bugambilea spectabilis?», me preguntó un día señalando las bugambilias moradas que colgaban de la pérgola de entrada. Le expliqué que spectabilis significaba espectacular en latín, porque las flores eran tan hermosas que llamaban la atención de todos. «Entonces, si yo fuera planta, ¿me llamaría Lucas spectabilis?», me preguntó con esa lógica infantil que siempre me hacía sonreír. «No, mijo», le respondí abrazándolo. «Tú te llamarías Lucas magnificus, porque eres más que espectacular, eres magnífico». Emilia prefería las actividades más delicadas.
Se había especializado en arreglar las flores cortadas que vendíamos para ocasiones especiales. Tenía un talento natural para combinar colores y texturas que me recordaba a su abuela Rosa. «Mira, abuelo», me decía mostrándome sus creaciones. «Puse las rosas rojas con las flores blancas pequeñitas porque se ven como estrellas en un cielo rojo». Los jueves por la tarde se habían convertido en nuestro día especial para ir al Parque Alameda. Después de cerrar el vivero, cargábamos la camioneta con una canasta de comida que preparaba doña Carmen y nos íbamos los 4 a pasar la tarde bajo los ahuehuetes centenarios. Sofía había aprendido a hacer tortas de jamón y quesadillas que envolvía en papel de aluminio, comida sencilla, pero hecha con cariño. En el parque, Lucas me ayudaba a identificar los diferentes tipos de árboles, mientras Emilia colectaba hojas de formas curiosas para hacer un herbario. Sofía se sentaba en las bancas a observarnos y yo podía ver en su cara una paz que nunca le había conocido antes. Ya no tenía esa tensión constante de quien siempre está preocupado por las apariencias, por qué dirán los demás, por mantener un estatus social. «Antonio», me dijo una tarde mientras veíamos a los niños correr entre las fuentes, «nunca pensé que diría esto, pero creo que soy más feliz ahora que cuando tenía dinero». Le pregunté por qué. «Porque ahora sé exactamente cuánto vale cada peso que me gano, porque mis hijos me respetan por el trabajo que hago, no por la marca de mi bolsa». Los domingos después de misa se habían convertido en nuestro día de comida familiar. Sofía había aprendido a cocinar platillos tradicionales siguiendo las recetas que le enseñó doña Carmen. Mole poblano, chiles en nogada, cochinita pibil. Ya no compraba comida preparada en restaurantes caros, sino que se levantaba temprano a moler especias y preparar salsas desde cero. «Abuelo, ¿te gusta cómo cocina ahora mi mamá?», me preguntó Emilia un domingo mientras comíamos barbacoa que Sofía había preparado siguiendo una receta de mi difunta Rosa. «Me gusta mucho, princesa, y lo que más me gusta es que la hace con amor». Sofía se sonrojó cuando dije eso, pero pude ver que se sintió orgullosa del elogio. Una tarde de marzo, mientras Sofía trasplantaba unas orquídeas que habían llegado de Veracruz, me acerqué a observar su trabajo. Sus movimientos ya eran seguros, precisos. Sabía exactamente cuánta tierra poner en cada maceta, cómo acomodar las raíces sin dañarlas, cómo compactar el sustrato sin apretarlo demasiado. «¿Quién te enseñó a hacer eso?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Usted, Antonio. Usted me enseñó que las plantas son como las personas, necesitan espacio para crecer, pero también necesitan sentirse seguras». Me sorprendió la profundidad de su respuesta. Esta mujer que había despreciado mi trabajo ahora hablaba de las plantas con el mismo respeto que yo había desarrollado en décadas de experiencia. Los clientes habían comenzado a pedir específicamente que Sofía los atendiera. Don Roberto, que había sido jardinero del ayuntamiento durante 30 años, me dijo que mi nuera tenía buena mano para las plantas. «Se nota que les habla con cariño», me explicó. «Las plantas sienten cuando alguien realmente se preocupa por ellas». Sofía había desarrollado especialidades propias. Se había vuelto experta en plantas medicinales después de que una señora del barrio le preguntara qué podía plantar para los dolores de estómago de su esposo. Sofía investigó, preguntó, estudió, y ahora mantenía una sección completa de hierbas curativas: manzanilla, hierbabuena, ruda, albahaca santa. «Mira lo que aprendí», me dijo un día mostrándome un librito donde había anotado las propiedades de cada planta medicinal. «La hierba del sapo sirve para los riñones, el toronjil para los nervios, la cola de caballo para la circulación». Había dibujado cada planta y escrito cuidadosamente sus usos y contraindicaciones. Fue en mayo cuando llegaron las noticias de Gabriel. Yo estaba podando los rosales de la entrada cuando vi a Sofía contestar su teléfono celular. Por la cara que puso, supe inmediatamente que algo importante estaba pasando. Se alejó para hablar en privado, pero por sus gestos pude ver que alguien le estaba dando información que la dejaba con la boca abierta. Cuando colgó, se acercó a mí caminando despacio, como si procesara lo que acababa de escuchar. «Era Lupita, la que trabajaba en limpieza del banco», me dijo.
Tiene noticias de Gabriel. Me preparé para escuchar cualquier cosa, pero lo que me contó superó todas mis expectativas. Gabriel había perdido todo. Su gran amor, la secretaria Valeria, resultó ser una estafadora profesional que había planeado desde el principio despojarlo de todo lo que tenía. Primero lo convenció de que invirtieran juntos en un negocio de bienes raíces en Cancún, dinero que él había sacado usando su posición en el banco. Después, lo persuadió de que pusiera todas sus propiedades y ahorros a nombre de ella por razones fiscales. Se lo llevó todo, Antonio, me dijo Sofía con una voz que mezclaba incredulidad con una extraña satisfacción. La casa que había comprado en Cancún, el coche nuevo, hasta los muebles. Una mañana Gabriel despertó y encontró una nota que decía que ella había regresado a Colombia con su verdadero novio, un tal Mauricio, que la había estado ayudando en todo el plan. Pero la cosa no terminaba ahí. Valeria había usado los datos que Gabriel le proporcionó para abrir créditos fraudulentos a su nombre. Lo había dejado no solo sin dinero, sino con deudas nuevas que ni siquiera sabía que existían. Los bancos de Cancún lo estaban demandando, el hotel donde vivían lo había corrido por falta de pago, y él había tenido que empeñar hasta su reloj para poder comer. ¿Y dónde está ahora?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Vive en un cuartito de azotea en la Doctores. Lupita dice que está flaco, desempleado, que no encuentra trabajo porque ya salió su nombre en el buró de crédito. Sofía hizo una pausa y luego agregó algo que me sorprendió. Dice que quiere hablar conmigo. Esa noche, después de que Sofía se llevó a los niños a su casa, me quedé solo en el vivero pensando en mi hijo. El hijo que había criado con tanto sacrificio, que había educado para que tuviera una vida mejor que la mía, ahora estaba pagando el precio de sus decisiones egoístas. Una parte de mí sentía lástima por él. Otra parte, la parte que había sufrido 3 años de exilio de mis nietos por su cobardía, pensaba que se merecía todo lo que le estaba pasando. Gabriel apareció al vivero una semana después, un sábado por la tarde cuando ya estábamos cerrando. Yo estaba regando las plantas de la entrada cuando lo vi acercarse caminando despacio por la calle. Al principio no lo reconocí. El hombre elegante que recordaba se había convertido en una sombra de sí mismo. Flaco, demacrado, con ropa barata y mal cortada, caminaba con los hombros caídos como quien ha perdido no solo sus pertenencias, sino también su dignidad. «Papá», me dijo cuando llegó hasta donde yo estaba. Su voz sonaba ronca, cansada. «¿Podemos hablar?» Lo miré de arriba abajo, este hijo que me había dado la espalda cuando más lo necesité, y sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Finalmente asentí y lo invité a pasar. Se sentó en la misma silla donde Sofía se había sentado meses atrás para pedirme ayuda, y como ella, comenzó a llorar antes de poder hablar. «Papá, lo perdí todo. Todo lo que toqué se convirtió en nada, y lo peor es que perdí a mis hijos, que perdí a mi familia por una mujer que nunca me quiso realmente». Le pregunté qué esperaba de mí. ¿También venía a pedirme dinero? ¿Quería que lo perdonara y lo recibiera con los brazos abiertos? Gabriel negó con la cabeza. «No vengo a pedirte nada, papá. Solo vengo a decirte que tenías razón, que Sofía tenía razón cuando te echó. Yo no merecía ser tu hijo, y definitivamente no merecía ser el padre de Lucas y Emilia». Sus palabras me dolieron más que su traición original. «Gabriel, tú siempre vas a ser mi hijo, sin importar lo que hayas hecho». Pero él siguió hablando como si no me hubiera escuchado. «Vine también a decirte que gracias. Gracias por cuidar de mis hijos cuando yo los abandoné. Gracias por darle trabajo a Sofía cuando nadie más lo haría. Gracias por ser el hombre que yo nunca pude ser». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó una última vez. «Papá, si algún día Lucas y Emilia preguntan por mí, diles que su papá era un cobarde que no supo valorar lo que tenía. Y diles también que el mejor hombre que van a conocer en su vida es su abuelo Antonio». Y se fue, caminando lentamente por la misma calle por donde había llegado, desapareciendo en la distancia como una sombra que se desvanece con la luz del atardecer.
Un año y medio después de que Sofía comenzara a trabajar en el vivero, yo ya no la reconocía como la mujer altanera que me había cerrado la puerta en las narices. Había florecido como una planta que encuentra finalmente la tierra correcta donde crecer. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tenían callos honestos y uñas cortas pero siempre limpias. Su piel se había bronceado por el sol del vivero, y cuando sonreía, que lo hacía cada vez más seguido, se le formaban pequeñas arrugas en los ojos que le daban un aire de sabiduría ganada con esfuerzo. Antonio, me dijo una mañana de septiembre mientras preparábamos un pedido grande de plantas para un hotel nuevo que se estaba construyendo en el centro. He estado pensando en algo. Yo seguía acomodando las macetas de palmeras en la camioneta, esperando a que continuara. ¿Qué te parecería si abriéramos un local en la avenida principal? Un lugar más grande donde pudiéramos vender no solo plantas, sino también arreglos florales para bodas, bautizos, quinceañeras. La idea me sorprendió, pero no por ser mala, sino por venir de ella. La Sofía de antes nunca hubiera pensado en expandir un negocio de plantas. ¿Y con qué dinero, si se puede saber?, le pregunté, aunque ya intuía que había estado ahorrando cada peso que le sobraba después de pagar las deudas de Gabriel. He guardado 30,000 pesos en estos meses, me confesó con orgullo, y calculé que entre lo que usted debe tener ahorrado y lo mío, podríamos rentar un local pequeño en la avenida Reforma. Vi uno que está disponible, justo enfrente de la funeraria González. Sería perfecto para los arreglos de flores. Me sorprendió no solo que hubiera ahorrado tanto dinero, sino que hubiera hecho toda la investigación sin decirme nada. La verdad es que la idea no me desagradaba. El vivero había crecido mucho desde que Sofía trabajaba conmigo. Ella había traído clientes nuevos con su manera amable de atender y había desarrollado un talento especial para los arreglos florales que me recordaba mucho a mi difunta Rosa. Los arreglos que hacía para los altares de las iglesias cercanas eran tan hermosos que los sacerdotes la buscaban específicamente a ella. ¿Y cómo le pondríamos al negocio?, le pregunté, porque siempre he creído que el nombre es lo más importante de cualquier empresa. Sofía sonrió con esa sonrisa que había aprendido en estos meses de trabajo duro. Jardín de los Abuelos, me dijo, porque usted me enseñó que las mejores plantas crecen cuando las cuida alguien que tiene paciencia de abuelo. 2 meses después, en noviembre, estábamos inaugurando Jardín de los Abuelos, en un local pequeño pero bien ubicado en la avenida Reforma. Habíamos pintado todo de verde claro con detalles en blanco, y Emilia había hecho unos dibujos de flores que enmarcamos y colgamos en las paredes. Lucas nos había ayudado a instalar unos anaqueles especiales para las macetas más pequeñas y se sentía muy orgulloso de su trabajo de carpintería. El día de la inauguración llegó doña Carmen con un ramo de flores que ella misma había cortado de su jardín. Don Ramiro trajo una botella de tequila para brindar por el éxito del negocio. Hasta el padre Miguel de la iglesia San Miguel vino a bendecirnos el local y a encargar flores para el altar del Día de Muertos. «Mira nada más», le dije a Sofía mientras veíamos cómo se llenaba el local de gente del barrio que venía a felicitarnos. ¿Quién iba a decir que la señora que no quería que sus hijos se parecieran a mí ahora iba a ser mi socia en un negocio de flores? Ella se rió, pero pude ver que todavía se avergonzaba un poco cuando le recordaba su pasado. «No me deje reírme de eso, Antonio», me dijo. «Todavía me da pena recordar lo tonta que era». Le puse la mano en el hombro y le dije que no era tontería, sino ignorancia. La tontería es cuando sabes la verdad y la ignoras. La ignorancia es cuando no conoces la verdad todavía. Tú no conocías la verdad sobre lo que realmente importa en la vida. Los primeros meses del Jardín de los Abuelos fueron un éxito que ni yo mismo esperaba. Sofía resultó tener un talento natural para los negocios que había estado dormido todos esos años en que solo se dedicaba a gastar el dinero de Gabriel. Llevaba las cuentas con una precisión que me impresionaba, negociaba con los proveedores como si hubiera nacido para eso, y tenía una memoria fotográfica para recordar los gustos y preferencias de cada cliente. Doña Esperanza, que organizaba todas las bodas elegantes del rumbo, se convirtió en nuestra cliente más importante después de que Sofía le hiciera un arreglo para la boda de su sobrina, que dejó a todos con la boca abierta.
Nunca había visto algo tan hermoso, me decía cada vez que venía a encargar flores. Esta muchachita tiene manos de artista. Lucas y Emilia se habían convertido en nuestros ayudantes oficiales después de la escuela. Lucas manejaba la caja registradora con la seriedad de un contador profesional, mientras que Emilia se encargaba de hacer tarjetitas con mensajes bonitos para acompañar los arreglos. Los clientes se enamoraban de esos dos niños que hablaban de las flores como si fueran sus mejores amigos. «Abuelo», me dijo Lucas una tarde mientras hacíamos cuentas después de cerrar, «¿crees que mi papá esté orgulloso de lo que hemos logrado?» La pregunta me tomó por sorpresa porque hacía meses que ninguno de los niños mencionaba a Gabriel. Le dije que estaba seguro de que sí, aunque en el fondo no sabía si Gabriel tenía derecho a sentirse orgulloso de algo en lo que no había participado. Para marzo del año siguiente, ya habíamos pagado completamente todas las deudas que Gabriel había dejado. Sofía llegó esa mañana con el último recibo en la mano y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «Ya no le debemos nada a nadie, Antonio», me dijo enseñándome el papel. «Por primera vez en años, somos libres». Calculé que en total habíamos pagado 240,000 pesos, porque a la deuda original se habían sumado intereses y penalizaciones por los atrasos. Sofía había trabajado día y noche durante año y medio para limpiar el desastre que había hecho su marido, y lo había logrado con una determinación que yo no sabía que tenía. «¿Sabes qué significa esto?», le pregunté, mientras guardaba el recibo en nuestra caja fuerte. «Significa que ahora eres oficialmente mi socia, no mi empleada. 50% para cada uno de todo lo que ganemos de aquí en adelante». Sofía se puso a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. Esa misma semana decidimos celebrar expandiendo el negocio. Rentamos el local de al lado que había quedado vacío cuando cerró la panadería de don Eustaquio y lo convertimos en un taller donde Sofía pudiera hacer arreglos más elaborados. Compramos mesas de trabajo profesionales, herramientas especializadas, refrigeradores para mantener las flores frescas por más tiempo. Los domingos se habían convertido en nuestros días de planeación familiar. Nos juntábamos en el patio trasero del vivero original, bajo la sombra de un nogal que había plantado hace 20 años, y repasábamos los pedidos de la semana, las cuentas, los planes para el futuro. Lucas llevaba una libretita donde anotaba todo lo que discutíamos, como si fuera el secretario de nuestra junta directiva. «Propongo que compremos una camioneta más grande», dijo Lucas un domingo, leyendo sus notas con la seriedad de un ejecutivo, «para poder entregar pedidos más grandes sin tener que hacer 2 viajes». Emilia levantó la mano para hablar. «Y yo propongo que hagamos una sección especial de plantas pequeñitas para los niños que vienen con sus papás». Sofía anotaba todas las sugerencias de los niños como si fueran ideas de socios importantes, y la verdad es que muchas de sus ocurrencias resultaban ser muy buenas. La sección de plantas pequeñas de Emilia se volvió un éxito rotundo, y la camioneta más grande que sugirió Lucas nos permitió aceptar contratos más grandes. Fue en mayo, justo cuando estábamos celebrando nuestro primer aniversario del Jardín de los Abuelos, que Gabriel reapareció en nuestras vidas. Yo estaba en el taller nuevo ayudando a Sofía con un pedido enorme para una boda de 500 invitados, cuando Lucas entró corriendo desde el local principal. «Abuelo, mamá», nos gritó con la voz temblorosa. «Mi papá está afuera, dice que quiere hablar con nosotros». Sofía se puso pálida y dejó caer las rosas que tenía en las manos. Yo sentí que se me revolvía el estómago, porque sabía que nada bueno podía venir de esa visita. Salimos los 3 juntos hacia el local principal, donde encontramos a Gabriel parado frente al mostrador como un cliente cualquiera. Pero no era el Gabriel próspero que recordaba, ni siquiera el Gabriel derrotado que había venido a pedirme perdón meses atrás. Este era un Gabriel completamente destruido, con ropa que le quedaba grande, el cabello completamente gris aunque apenas tenía 40 años, y una mirada que había perdido toda esperanza. «Hola, Sofía», le dijo a su exesposa con una voz tan baja que apenas se escuchaba. «Hola, papá». Después miró a Lucas, que se había escondido detrás de mí como si su padre fuera un extraño peligroso.
Hola, hijo. Lucas no respondió, solo se aferró más fuerte a mi brazo. Emilia, que había salido del taller al escuchar las voces, se quedó parada en la puerta mirando a este hombre que técnicamente era su padre, pero al que casi no recordaba. ¿Tú eres mi papá?, le preguntó con esa inocencia brutal de los niños. ¿El que se fue a Cancún y ya no regresó? Gabriel se agachó para quedar a la altura de su hija, pero ella se acercó a Sofía en lugar de acercarse a él. Sí, princesa, soy yo. Vine a pedirles perdón a todos. Su voz se quebró y comenzó a llorar ahí mismo, frente a sus hijos, frente a los clientes que habían entrado a comprar flores para el Día de las Madres. Gabriel, le dijo Sofía con una firmeza que nunca le había conocido. Los niños y yo tenemos que trabajar. Si quieres hablar, podemos hacerlo después de que cerremos. Él asintió como un perro regañado y se fue a esperar afuera, sentado en la banqueta como un mendigo. El resto del día fue extraño para todos. Los niños trabajaban en silencio, preguntándose qué quería su papá después de tanto tiempo. Sofía atendía a los clientes con su sonrisa profesional, pero yo la conocía lo suficiente para saber que por dentro estaba nerviosa. Y yo no podía concentrarme en nada, porque sabía que esa conversación podía cambiar el equilibrio familiar que habíamos construido con tanto esfuerzo. Cuando cerramos a las 8 de la noche, Gabriel seguía ahí afuera, esperando como un alma en pena. Lo invitamos a pasar al taller, donde nos sentamos alrededor de la mesa de trabajo como si fuéramos a tener una junta de negocios. Lucas y Emilia se quedaron cerca de Sofía, todavía desconfiados de este padre que había desaparecido de sus vidas. Vine a pedirles perdón, comenzó Gabriel, y a decirles que están mejor sin mí. Nos contó que había estado viviendo en las calles de Cancún durante meses después de que Valeria lo dejara, que había intentado suicidarse 2 veces pero no había tenido el valor para hacerlo, que finalmente había conseguido trabajo de mesero en un restaurante de 5ª categoría, donde le pagaban una miseria y lo trataban peor que a un animal. Pero lo peor, continuó mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, es que me di cuenta de que ustedes son felices sin mí, que Lucas y Emilia tienen un abuelo que vale más que 10 padres como yo, que Sofía se convirtió en la mujer fuerte que siempre pudo ser, pero que yo nunca la dejé ser. Sofía lo escuchaba sin expresión en la cara, como si estuviera oyendo el reporte del clima en la radio. Cuando Gabriel terminó de hablar, ella se levantó y le dijo: «Gabriel, te perdono por irte. Te perdono por las deudas, te perdono por todo el daño que nos hiciste, pero no puedes volver a formar parte de esta familia». Los niños tienen una vida estable ahora, continuó Sofía. Tienen un abuelo que los ama, tienen un negocio familiar del que se sienten orgullosos, tienen una madre que trabaja honestamente para darles lo que necesitan. No voy a permitir que vuelvas para destruir todo eso otra vez. Lucas, que había estado callado toda la conversación, finalmente habló. «Papá, yo no te odio, pero el abuelo Antonio me enseñó que un hombre cumple sus promesas. Tú prometiste que ibas a volver y no volviste. Prometiste que ibas a cuidarnos y nos abandonaste. ¿Cómo sabemos que esta vez sí vas a cumplir?» Gabriel no tenía respuesta para eso. Se quedó callado un rato largo y finalmente asintió. «Tienes razón, hijo, no merezco que confíen en mí otra vez». Se levantó para irse, pero antes se volteó hacia mí. «Papá, gracias por ser el padre que yo nunca fui para mis hijos. Gracias por enseñarle a Sofía lo que es el trabajo honesto. Ustedes son una familia perfecta y yo solo estorbo». Esa fue la última vez que vimos a Gabriel. Supimos por comentarios de la gente que se había regresado a Cancún, que había conseguido un trabajo mejor en un hotel, que estaba tratando de reconstruir su vida lejos de nosotros. Los niños nunca más preguntaron por él, como si hubieran cerrado definitivamente ese capítulo de sus vidas. El verano siguiente decidimos hacer una gran celebración para festejar nuestros éxitos. El Jardín de los Abuelos ya era conocido en toda la ciudad. Teníamos contratos con los hoteles más importantes y habíamos contratado a 2 empleados más para poder manejar toda la demanda.
Sofía había pagado completamente las deudas de Gabriel y ahora teníamos dinero ahorrado para futuros proyectos. Organizamos la fiesta en el patio trasero del vivero original, decorado con todas las flores más hermosas que teníamos. Invitamos a todos nuestros clientes, a los vecinos, a la gente del barrio que nos había apoyado desde el principio. Doña Carmen preparó carnitas, don Ramiro trajo mariachis, el padre Miguel bendijo la mesa antes de comer. «Quiero hacer un brindis», dijo Sofía levantando su copa de sidra cuando ya todos habían comido. «Por Antonio Mendoza, el hombre que me enseñó que la riqueza verdadera no está en el banco, sino en el trabajo honesto y en el amor de la familia». Todos levantaron sus copas y gritaron «¡Salud!». Después me tocó hablar a mí. «Quiero brindar por Sofía», les dije a todos los invitados, que llegó a mi vida como una mujer orgullosa y se convirtió en la mejor socia que un viejo jardinero podría pedir. Y quiero brindar por Lucas y Emilia, que me enseñaron que nunca es tarde para ser el abuelo que siempre quise ser. Lucas se subió a una silla para que todos lo vieran y gritó con esa voz que ya se estaba volviendo de hombre. «Mi abuelo Antonio es el mejor abuelo del mundo». Emilia se subió a otra silla y gritó aún más fuerte. «Y nuestra mamá es la mejor florera de México». Mientras veía a toda esa gente celebrando en mi patio, rodeado de las plantas que había cuidado durante décadas, con mis nietos corriendo entre las mesas y Sofía sirviendo comida con esa sonrisa genuina que había aprendido a tener, sentí que mi vida finalmente estaba completa. La vida me había enseñado que las mejores flores crecen después de la tormenta, que el amor verdadero no se compra con dinero, sino que se riega todos los días con paciencia, con perdón, con trabajo honesto, y que nunca es tarde para que una familia encuentre su camino de regreso a casa, aunque esa casa sea un simple vivero que huele a tierra y a esperanza. Si me escuchas, hermano, recuerda que la dignidad es como una buena semilla. Aunque la entierren, siempre encuentra la forma de crecer hacia la luz.